Viernes 12 de febrero de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. JNE reporta que 121 candidatos a nivel nacional fueron excluidos de las elecciones de abril. Para promover cultura electoral, JNE lanzó la campaña Tu voto tiene poder. Presidente del JNE afirmó que no permitirá que se atente contra la autonomía institucional. Hoy en el ABC electoral, todo sobre la propaganda electoral. Rápidamente vamos con el desarrollo de la información. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones señaló que 121 candidatos a nivel nacional fueron excluidos de las elecciones de abril. Veamos. Como parte de su labor jurisdiccional, el JNE, desde su Central de Operaciones del Proceso Electoral, informa que 121 candidatos han sido excluidos de los comicios en marcha. De ese total, el ente precisa que 104 casos corresponden a nivel congresal y 17 casos al Parlamento andino. En cuanto al género de los candidatos excluidos, se observa una marcada diferencia, y es que a nivel congresal la mayoría son varones, con 62 casos. Además, a nivel de Parlamento andino se excluyeron a 10 candidatos. Sin embargo, hay un considerable número de candidatas excluidas, 49 en total. Por otro lado, las causales que derivaron a la exclusión de los candidatos fueron la omisión de información de bienes y rentas y la omisión de sentencias, con 49 casos vistos cada uno. En tanto, 14 casos se relacionaron con información falsa de ingresos de bienes y rentas. A nivel distrital, Lima Metropolitana ocupa el primer lugar con 21 casos, seguido por Lambayeque con 9 casos, asimismo Huancavelica y Moquegua con 8 casos. Y en el marco de las elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones lanzó la campaña Tu voto tiene poder para promover la cultura electoral en los electores más jóvenes. Veamos. El JNE presentó este jueves la campaña de redes sociales Tu voto tiene poder, cuyo objetivo es reforzar la difusión de las plataformas informativas del organismo electoral que permiten a los electores, principalmente a los más jóvenes, formarse y adquirir una cultura electoral con miras a las elecciones generales. El presidente de la entidad, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que mediante esta campaña se proporcionará a los jóvenes, mediante herramientas tecnológicas, la información que requieren para meditar y razonar su voto. Señor ciudadano, señora ciudadana, joven o mayor, tu voto, su voto, tiene poder. Y hay que ejercer ese poder que el voto tiene con conciencia y con razonabilidad. Ese poder que ustedes está en la mano de todos y cada uno de nosotros, tiene que ejercerse con responsabilidad. La campaña Tu voto tiene poder difundirá piezas gráficas con información sobre los partidos y candidatos en contienda, así como de videos para redes sociales como TikTok, con retos y mensajes sobre los comicios. Sin duda, como hemos visto en este breve video, la campaña tiene como objetivo central informar a toda la ciudadanía en cualquier parte del país y sin duda a través de mecanismos innovadores, a través también de mucha información que el Jurado Nacional de Elecciones va a ir produciendo y ha venido en realidad ya produciendo desde hace algunas semanas atrás y ahora lo va a hacer con mucha mayor intensidad. La Dirección Nacional de Educación indicó que a través de los 91 coordinadores de acciones educativas en todo el país, realizará diversas acciones orientadas a sensibilizar a los electores para que emitan un voto informado.
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones afirmó que no permitirá que se atente contra la autonomía institucional ante ciertas denuncias de algunos medios de comunicación en el marco del proceso electoral en marcha. Tras las recientes acusaciones contra el JNE de presuntamente haber cambiado votos para admitir una candidatura, el presidente Jorge Salas Arenas afirmó que no permitirá que se atente contra la autonomía de la institución y que continuarán con el proceso de elecciones generales. Es pertinente hacer presente que no existe fraude, ningún tipo de situación indebida, como orquestadamente se está pretendiendo presentar ante la opinión pública y ante la ciudadanía en general, ¿no? Manipulando los hechos, y nosotros no vamos a dejar que se atente contra la autonomía institucional del Jurado Nacional de Elecciones. El magistrado enfatizó que el Pleno del organismo electoral no realizó ningún cambio de resolución como parte de su labor jurisdiccional en el actual proceso electoral. No es práctica de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones el hacerlo. Y vamos a continuar con el enorme trabajo que tenemos, no solamente los miembros del Pleno, sino cerca de 2.000 trabajadores, 2.000 personas vinculadas al jurado en época electoral, que integran la institución y laboran sin descanso. Asimismo, precisó que la autonomía del JNE está prevista en el artículo 177 de la Constitución y agregó que desde el primer día hábil de febrero se está publicando en la misma fecha las resoluciones votadas. Salas Arenas hizo estas declaraciones durante la presentación de la campaña de redes sociales Tu voto tiene poder, cuya finalidad será proporcionar a los peruanos la información completa para emitir un voto consciente. Bien, siguiendo con el cronograma electoral, la OMP realizó el sorteo de ubicación de 21 partidos políticos en la cédula de votación para las elecciones de este año. Veamos. Y la primera bolilla es el número 6. Mediante un sorteo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales definió la posición que tendrán los partidos dentro de la cédula electoral a emplearse en los comicios de abril. Para generar los resultados finales, se puso en orden alfabético a los grupos políticos, asignándoles a cada uno un número. Primer lugar, Frente Popular Agrícola, FIA del Perú, FREPAP. Segundo lugar, Partido Nacionalista Peruano. Tercer lugar, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Cuarto lugar, Partido Morado. Quinto lugar, Perú, Patria Segura. En el sexto lugar se ubicó el Partido Victoria Nacional, seguido de Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú y Juntos por el Perú. En la posición número 11 se ubicó el Partido Aprista Peruano, le siguió el Partido Popular Cristiano, Fuerza Popular, Partido Contigo y Unión por el Perú. En el puesto 16 se ubicó Renovación Popular, le siguió Renacimiento Unido Nacional, Somos Perú en el número de orden 18, le siguió Perú Libre, Democracia Directa y Alianza para el Progreso en la posición 21. Cabe indicar que las agrupaciones políticas que figuran en la relación mostrada son las que cumplieron con inscribir a sus representantes dentro del plazo establecido. Tras la realización de este acto público, el JNE coordinará con la OMP la impresión de las cédulas de sufragio que se prevé se realice entre el 10 y 11 de marzo. El RENIEC empezó una campaña informativa para conocer la información que nos ofrece el padrón electoral para estas elecciones. La primera región analizada es Huánuco. ¿Sabías que, según el padrón electoral elaborado por el RENIEC en Huánuco, son 586.411 los peruanos habilitados para votar en las próximas elecciones generales 2021? De ellos, 295.018 son hombres y 291.393 son mujeres. Si bien el padrón electoral se cerró el 11 de abril de 2020, en él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones, y en Huánuco son 16.068 jóvenes que recién están cumpliendo 18 años y votarán en las próximas elecciones generales.
El distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha, cuenta con la menor población electoral con tan solo 686 votantes, mientras que en su capital, Huánuco, en la provincia del mismo nombre, posee la mayor población con 68.033 ciudadanos aptos para el sufragio. La población de Huánuco, mayor de 70 años, asciende a 43.279 y no están obligados a votar, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Amigos, les comento que el Jurado Nacional de Elecciones alista una consulta virtual por un país con igualdad en el marco de las elecciones generales 2021. Esta consulta virtual se lanza precisamente el día de hoy, viernes 12. Vamos a conversar con Denise Castillo, ella es analista del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. También vamos a conversar con Iván Lanegra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, señor Iván? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, vamos a hablar en un primer momento con Denise Castillo, quien nos explicará en qué consiste la consulta virtual por un país por la igualdad. Adelante, Denise. Sí, muchas gracias por la invitación. Esta iniciativa es una encuesta que tiene como objetivo recoger las necesidades y demandas de mujeres, personas con discapacidad, personas LGTB, así como también de los pueblos indígenas y el pueblo afroperuano. La importancia de esta encuesta es que es una información que va a ser muy útil para construir, junto a diversas organizaciones sociales, la Agenda por la Igualdad. Este es un documento que va a ser presentada a las y los candidatos en las elecciones generales 2021 el próximo 15 de marzo. Denise, coméntanos por favor cómo se está realizando esta encuesta de manera virtual, cómo se puede acceder a la misma. Esta encuesta está disponible desde el día de hoy, viernes, a las 10 de la mañana, ha salido en todas las redes sociales de las instituciones que también nos están acompañando. Ya más adelante vamos a conversar sobre eso, pero está disponible en las redes sociales y también en la página web del jurado, en la nota de prensa que va a estar disponible ahí. ¿Hasta cuándo estará habilitada esta consulta virtual? Esta es una consulta virtual que va a estar habilitada hasta el día lunes 22. Es muy sencilla, la verdad. Tiene una primera parte de datos generales, no son datos personales, ¿no? Y luego una sección con un listado de demandas y propuestas por cada población, ¿no? Entonces las personas que accedan a la encuesta van a poder identificar cuáles de las demandas y las políticas de gobierno o propuestas legislativas que figuran ahí son las que más les interesan o las que consideran que son necesarias priorizar para este próximo periodo de gobierno. Y en caso deseen agregar una demanda adicional, lo pueden hacer en el mismo formulario. Bien, ya nos adelantaba Denise un poco de esta alianza que se realiza con otras instituciones. Dentro de ella se encuentra la Asociación Civil Transparencia, y nos encontramos ahora con el señor Iván Lanegra, quien nos hablará un poco de cuáles son las otras instituciones que forman parte de esta iniciativa. Adelante, señor Iván. Efectivamente, ¿no? Esto es una alianza, un esfuerzo de varias instituciones, donde bajo el liderazgo del Jurado Nacional de Elecciones, pues hemos coincidido, ¿no? en este objetivo de promover una participación ciudadana amplia y recoger una agenda pues que tome en cuenta la diversidad del país. Y eso incluye al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, a IDEA Internacional y a la Unión Europea. Además, en el caso del tema de pueblos indígenas, estamos contando con el apoyo del Ministerio de Cultura, ¿no? Y esta alianza, además, también ya estuvo trabajando junta, ¿no? En varias de estas instituciones también participaron el año pasado en un proceso similar, así que ya es un esfuerzo con antecedentes, ¿no? Y con una cierta trayectoria ya en los últimos eventos, procesos electorales que hemos tenido aquí en el país. Señor Iván, en este caso, ¿cuál es la participación que tiene Transparencia y por qué siempre Transparencia se involucra en este tipo de espacios? Transparencia, además de ser observador electoral, y esto ocurre ya desde el año de 1995,
también es un promotor de la calidad de la democracia. Y para que la democracia funcione, las demandas de la ciudadanía tienen que tener un eco en los representantes políticos. Y una manera de lograrlo es acercando las agendas ciudadanas a la oferta política. Y por eso es tan importante actividades como este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no?, entre varias instituciones, porque lo que buscamos es que personas, grupos que históricamente han tenido más dificultad de acercarse al sistema político tengan la oportunidad de directamente presentarle a los partidos y a los candidatos su agenda, ¿no? Y esto es también muy importante porque no es la agenda de nosotros, de instituciones, ¿no?, que apoyamos este proceso, es la agenda de los grupos, de las organizaciones de sociedad civil, que nosotros más bien facilitamos, ¿no?, el camino que lleve esta agenda a los partidos. Y finalmente, porque también Transparencia es en sí misma una institución de movilización ciudadana, ¿no? Nuestro esfuerzo es formar ciudadanos, y la ciudadanía también se expresa no solamente con ir a votar, ¿no?, sino también en el compromiso de involucrarse en la formación de la agenda pública. Entonces también por esa razón Transparencia tiene un compromiso con este proceso. Claro, bien, así como las otras instituciones que participan de esta iniciativa bastante interesante. ¿Cuándo se presentarían los resultados de la encuesta, Denise? Los resultados de la encuesta van a ser trabajados en un taller con las organizaciones sociales con las que estamos articulando. Aprovecho el espacio también para invitar a más organizaciones sociales de estas poblaciones y esos públicos. Si desean sumarse, pueden escribirnos al correo igualdadpolitica@jne.gov.pe. Ya estamos articulando con más de 60 organizaciones, con quienes en un taller vamos a trabajar el documento final que sería presentado a los y las candidatas el día 15 de marzo en un evento público virtual. Bien, listo. Más o menos para saber el número de personas que se necesitaría tener en cuenta para tomar la medición que nos dé un resultado fiel a las necesidades y sus expectativas. ¿De cuántas personas estamos hablando que deberían participar o ustedes estiman que participen, Denise? Cabe resaltar, ¿no?, que esta encuesta no es una encuesta representativa a nivel probabilístico, ¿no?, porque eso requeriría efectivamente un esfuerzo que trascienda la virtualidad también, porque sabemos que en nuestro país la virtualidad es una dificultad en muchos casos, ¿no? Estamos esperando contar con la mayor convocatoria posible, ¿no?, y apoyándonos sobre todo de las organizaciones sociales que están articulando con nosotros, ¿no? Entonces, ya tenemos por un lado el respaldo de las organizaciones sociales, que son quienes tienen un trabajo de base mucho más grande, vienen años trabajando en estas demandas, y más bien esta encuesta nos va a brindar información adicional, ¿no?, en que puedan participar sobre todo personas que quizás no están organizadas a través de organizaciones, pero quieren también hacer oír su voz. Entonces, no tenemos en ese sentido un límite de participación, más bien estamos esperando contar con la mayor convocatoria posible, por eso es que es importante la difusión de esta encuesta. Así es, Denise. Listo. Señor Iván, si usted puede dirigirse, por favor, al público que nos está viendo en este momento, hágale la invitación para que puedan participar de esta consulta virtual. Pues bien, desde el día viernes 12 de febrero hasta el 22, usted, ciudadano, tiene la oportunidad de contribuir a formar una agenda que represente la diversidad del país. Así que ingrese a cualquiera de las redes sociales de las instituciones, del jurado y las demás entidades que forman parte de la iniciativa y encuentre y tómese unos minutos y pues contribuya de esa manera a que todos sepamos un poco más de cuáles son las demandas de los ciudadanos del país. Listo. Señor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Denise, muchas gracias también por estar con nosotros aquí. A ustedes, gracias. Gracias. Bien, amigos, recuerden que esta consulta virtual por un país con igualdad está vigente a partir de hoy, 12 de febrero hasta el 22 de febrero y pueden llenarla, pueden conocer más acerca de esta a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y diferentes instituciones que también forman parte de esta iniciativa. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
Amigos, estamos de vuelta. Atención con esta información, porque el Jurado Nacional de Elecciones fortalecerá las capacidades político-electorales de las candidatas al Congreso mediante un curso virtual que se realizará del 22 al 26 de febrero. El Jurado Nacional de Elecciones realizará del 22 al 26 de febrero un curso virtual orientado a fortalecer las capacidades político-electorales de las ciudadanas que postulan al Congreso de la República en las elecciones generales del próximo 11 de abril. El propósito del denominado curso de fortalecimiento de capacidades de candidatas electorales Magda Portal es proporcionar las estrategias de comunicación política, organización de campañas electorales y rendición de cuentas, así como la seguridad digital para prevenir situaciones de acoso político. Las inscripciones para participar en esta actividad están abiertas hasta el 20 de febrero, mediante el link que se encuentra en las redes sociales del JNE. El Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE enviará una comunicación formal de invitación a las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral para la inscripción de sus candidatas a través del formulario virtual. El curso comprenderá 4 módulos sincrónicos que serán impartidos por consultores internacionales vía Zoom desde las 5 de la tarde. Los participantes podrán elegir los módulos en los que deseen capacitarse y llevarlos de acuerdo a su disposición horaria, por lo que también se publicarán materiales educativos sobre cada tema. Asimismo, se pondrá a disposición una conferencia virtual acerca de las experiencias de participación política de reconocidas mujeres de Argentina y República Dominicana, la cual será transmitida por las plataformas de Facebook del JNE y Voto Informado. En el acto inaugural, el lunes 22 a las 5 de la tarde, se rendirá un homenaje a Magda Portal, poetisa, narradora y activista social peruana, a través de una ponencia sobre su aporte a la lucha de los derechos civiles de las mujeres en el país. Amigos, ahora les presentamos un nuevo capítulo del ABC electoral. El tema de hoy, la propaganda electoral. Veamos. Bienvenidos al ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre la propaganda electoral. La propaganda electoral es toda acción destinada a conseguir el apoyo de los electores en favor de una determinada opción política. Es decir, una candidatura, lista de candidatos u organización política, con la finalidad de obtener un resultado electoral favorable. Ahora detallamos cuál es la propaganda electoral permitida. Exhibir letreros, carteles o anuncios en fachadas de locales partidarios. Instalar altoparlantes en locales partidarios o vehículos que pueden funcionar entre las 8 de la mañana y 8 de la noche. Propaganda electoral en cines, periódicos, revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales o mediante carteles en espacios regulados por la autoridad municipal a la que corresponda. Colocar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda el permiso por escrito. Y no está permitido el uso de oficinas públicas, entidades estatales, centros educativos públicos o privados y de iglesias de cualquier credo. No está permitido utilizar calzadas, ni utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas o colocar carteles sin contar con autorización previa. No está permitido realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Cabe recordar que para el contenido de la propaganda electoral está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo. Asimismo, no está permitida la entrega o promesa de dádivas en campaña electoral. Incurrir en este tipo de prohibiciones puede acarrear una sanción. Este fue el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! Y amigos, veamos un video de la OMPE que nos recalca las bondades del voto escalonado para las próximas elecciones generales. La OMPE recomienda a los electores y electoras que acudan a votar en horario escalonado según el último dígito del DNI. De 7 a 9 de la mañana votarán electores con vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y riesgo por la COVID-19.
Asimismo, si tu último dígito es 1, te recomendamos votar de 9 a 10 de la mañana y así sucesivamente hasta el dígito 0, que votaría de 6 a 7 de la noche. OMPE, seguridad y confianza. Una campaña de baja intensidad debido a la pandemia es lo que el sociólogo Carlos Meléndez afirma se está registrando en el actual proceso con miras a las elecciones generales. Veamos. El sociólogo Carlos Meléndez sostuvo que la actual pandemia ha generado en el Perú una campaña electoral de baja intensidad, donde las restricciones han agudizado la apatía política y desinformación de los electores. Fue en el marco de un seminario organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, denominado Elecciones Generales en Pandemia, Problemas y Retos. La vida continúa a pesar de la pandemia. Y la democracia continúa a pesar de la pandemia. Y las elecciones, que es uno de los pilares de la democracia, tienen que continuar a pesar de la pandemia. No hay justificación sensata para poder impedir que se lleven a cabo procesos electorales a pesar del tiempo que estamos viviendo. La docente en Derecho Constitucional, Milagros Campos, por su parte, destacó a Portugal, República Dominicana y Ecuador como países que llevaron a cabo con éxito sus elecciones. La participación en Ecuador ha sido altísima y los primeros estudios al 98% muestran que no hay una gran diferencia con elecciones pasadas, ¿no? Me parece que ha pasado del 80% y creo que es un contexto similar al de Perú, pero además porque nada indica que postergar la elección unas semanas puede hacer que mejore el escenario. Por otro lado, el constitucionalista Víctor García Toma y la abogada y ex candidata presidencial Lourdes Flores consideraron inoportuno e injustificable un cambio de la Constitución. No se puede en la reforma cambiar aspectos sustanciales de la Constitución. No se puede cambiar la forma de Estado. El nuestro es un Estado unitario, descentralizado, y desconcentrado y centralizado. No se puede cambiar ese híbrido que hemos ido inventando en el tiempo, que podemos llamarlo como el modelo mixto o compuesto, otros lo llaman semipresidencialista, etcétera, etcétera. No podemos, y además yo diría, no debemos cambiar el modelo de economía social de mercado. Por supuesto, sí tenemos que mejorar el papel del Estado en el ámbito de la promoción de las inversiones. Nada más inoportuno que el debate sobre el cambio del modelo económico sin saber tampoco qué cosa hacer, y en cambio un universo de acciones para hacer para parlamentarios inteligentes, para fuerzas políticas creativas y para un gobierno que, guiando con responsabilidad, encuentre en este modelo abierto que es la economía social de mercado el camino de recuperarnos económicamente sin por eso no dejar de llevar adelante una reforma estatal y algunos cambios en materia social que han quedado evidenciados con la precariedad de sistemas como nuestra educación o nuestra salud. Finalmente, los ponentes expresaron preocupación por la crisis del sistema de partidos y mencionaron la posibilidad de crear jurados electorales especiales permanentes y la intervención directa del Poder Judicial ante denuncias sobre inscripción de candidatos. El próximo 11 de abril, Perú, Chile y Ecuador estarán ante los ojos de toda la región al definir su futuro político en una jornada completamente electoral. Veamos. Ecuador celebrará una segunda vuelta electoral el domingo 11 de abril, luego que esta semana se confirmara que el candidato Andrés Arauz encabeza las elecciones presidenciales con un 32,20% de los votos válidos. Para esta segunda instancia, dos candidatos, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, disputan el segundo lugar. En la jornada electoral del 11 de abril, nuestro país celebrará sus elecciones generales para poner fin a un ciclo político que se desató tras la victoria en segunda vuelta de Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori, quien obtuvo una abrumadora mayoría parlamentaria. A esto hay que sumarle hechos trascendentes como la vacancia a Martín Vizcarra, quien había asumido como presidente luego que Kuczynski renunciara en 2018. Así también se suma la asunción de Francisco Sagasti tras esta vacancia y todo lo acontecido con la pandemia y protestas incluidas. Por su parte, Chile acude a las urnas el 11 de abril para elegir a los miembros que redactarán la nueva constitución,
además de elegir alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Esta convención contará con paridad de género y representación indígena. Sus 155 integrantes, una vez elegidos, tendrán 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad. Y a propósito del seminario Cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, hoy vamos a conversar con Alberto Prech, él es director ejecutivo de Chile Transparente. Hablaremos sobre la experiencia que tiene el país vecino respecto a la organización de procesos electorales. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Prech. Buenos días. Hola, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bien, vamos a conversar primero del proceso que ustedes tienen en marcha. En abril celebran elecciones. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a acudir a votar los chilenos el mes de abril? Bueno, en Chile tenemos un gran proceso electoral. De hecho, debe ser el proceso electoral con más candidatos que hemos tenido en la historia de Chile, donde elegiremos a nuestras autoridades locales, es decir, consejos municipales, alcaldes, por primera vez gobernadores regionales y también, excepcionalmente, constituyentes para la redacción de una nueva constitución que fue aprobada, el proceso de redacción por una amplia mayoría de chilenos en el mes de octubre pasado. Bien, en ese sentido se han dictado ciertas medidas sanitarias para proteger a la población, a los candidatos, a las organizaciones políticas. ¿Podría comentarnos cuáles son, por favor? Bueno, lo primero que hay que señalar es que lo sanitario tiene que primar sobre lo electoral. Claro. Por lo mismo, se han dictado muchísimas medidas que lo que buscan es que los chilenos y las chilenas puedan acudir a las urnas sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, cada chileno, cada chilena, cada votante debe llevar su propio lápiz. Están prohibidos los actos de campaña donde haya una aglomeración de personas. Deben estar estrictamente ceñidas a las reglas sanitarias. Es decir, si existe, por ejemplo, un estado de cuarentena, no pueden hacerse ningún tipo de reunión. Si existe un estado de apertura mayor en cuanto a la pandemia, va a depender en cuanto a la zona, si son 5, son 15, son 30 las personas que se puedan reunir. Por lo cual la propaganda electoral, la campaña electoral, pero también el día de la votación va a estar absolutamente regida por las normas sanitarias, que por ejemplo también prohíben que aquellos que estén contagiados por COVID puedan ir a efectuar su derecho a sufragio. Bien, en Chile cabe resaltar que el voto no es obligatorio, es un derecho que tienen los ciudadanos chilenos, por así decirlo. Si revisamos un poco lo que ocurrió el año pasado en las elecciones que ustedes celebraron en el marco de la pandemia, ¿podría comentarnos cuáles fueron los resultados respecto a la participación ciudadana? Es muy interesante lo ocurrido, porque a pesar de estar en un estado de pandemia, con estado de excepción constitucional, además de catástrofe como la que estamos viviendo, la participación aumentó y llegamos a un poquito más del 50% del padrón electoral en Chile, que es algo bastante histórico. Si lo vemos en número de personas que votaron, es la elección, que la verdad que fue un referéndum, es el proceso electoral donde más chilenos, chilenas o electores sufragaron en la historia de nuestro país. Por lo mismo, hay que decir que un proceso bien organizado, con medidas sanitarias estrictas, con cuidado y con una muy buena campaña de información y con mucha participación de la sociedad civil, asegura que la participación electoral al menos se mantenga estable o aumente, como ha sido en el último caso en Chile, y los que esperamos que ocurra lo mismo en el mes de abril. Bien, si revisamos lo que ocurrió en las elecciones del año pasado, ¿cuáles fueron los protocolos que se tuvieron en cuenta el mismo día de la elección? Bueno, lo primero, se abrieron más locales de votación para evitar las aglomeraciones. Ninguna mesa de votación estuvo en espacios cerrados pequeños, a lo más en un gimnasio o en espacios ya muy amplios como un galpón, por ejemplo. Se limitaron la cantidad de personas que podían sufragar por mesa, se mantuvo la distancia social, cada persona debía llevar su lápiz, no había ningún tipo de contacto entre la persona y la mesa, por supuesto el uso obligatorio de mascarilla, el uso de alcohol gel. Yo recuerdo en mi local de votación al menos tuve que sanitizarme 3 veces antes de llegar a mi local de votación, y un proceso bastante expedito, que fue lo que finalmente ocurrió, y también la extensión horaria para que las personas pudiesen ir
con mayor calma. Además, se estableció un espacio preferente para los adultos mayores en el horario de almuerzo para que estos pudiesen tener una preferencia a votar y pudieran concurrir a las urnas. Y de hecho, bueno, ahí hay una de las preocupaciones porque en la última proceso eleccionario el aumento de la participación vino más bien por las capas juveniles, que sabemos que son las menos afectadas por la pandemia, y hubo un descenso en la votación de los mayores de edad, y esperamos que eso se revierta y que haya una confianza absoluta. Además, recordemos que en abril ya el proceso de vacunación en nuestro país afortunadamente va a estar bastante avanzado. Ya los mayores de 80 años están todos inoculados y esperamos que esto siga avanzando para que todos los adultos mayores ya tengan sus 2 dosis de vacunas para el mes de abril. Uno de los principales problemas o preocupaciones que uno tendría respecto a la celebración de este tipo de comicios es el riesgo de contagios que se podrían generar. Si volvemos a estas elecciones que han celebrado ustedes el año pasado, ¿usted cree o cómo se dieron las cifras de contagio tras el proceso electoral? Nadie podría señalar que hubo un aumento de cifras de contagio. De hecho, las semanas posteriores hubo un descenso de los contagios y hemos tenido los rebrotes más bien en el mes de enero, ya varios meses después de las elecciones, por lo cual no hay ninguna relación. Si el proceso es ordenado, si se mantienen las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, la distancia social, el cuidado de unos y de otros, los procesos electorales no debiesen tener ninguna relación a aumento de contagio. Por lo mismo, llamamos también a que los peruanos que tienen este proceso electoral tan importante en la vida electoral y histórica de Perú, que puedan concurrir con la tranquilidad. Pero esa tranquilidad la tienen que dar las autoridades junto con la sociedad civil, mano a mano. Aquí en Chile trabajó junto el Ministerio de Salud con la autoridad electoral, el Colegio Médico con la autoridad electoral, instituciones como la nuestra, Chile Transparente con la autoridad electoral, porque lo que no podía pasar era que el proceso fracasara. Claro. Es más por la situación interna de convulsión social que está viviendo nuestro país. Bien, con miras a los próximos procesos que ustedes tienen, están, digamos, buscando otras alternativas, entre ellas sería el voto anticipado. ¿De qué trata? Así es, se está discutiendo en el Congreso. Va a ser difícil que esté implementado para los comicios de abril, pero sí para los comicios de fin de este año. El voto anticipado, es decir, que ciertas poblaciones, es decir, mayores de 65 años, personal de la policía o del ejército, pueda sufragar con anterioridad, las semanas anteriores, los días anteriores de la elección, sin ningún tipo de problema. Esto permitiría que ciertas poblaciones de mayor riesgo lo pudiesen hacer y también distanciar la cantidad de personas y permitir que la votación el día de la elección sea con menos posibilidades de aglomeración, que sabemos que es algo que aumenta las posibilidades de contagio. Claro, esta sería una alternativa. Sin embargo, mucho se habla en diferentes países del mundo acerca del voto electrónico, una situación, un mecanismo que usted ha rechazado y ha asegurado que no sirve en lo absoluto. ¿Qué podría decirnos al respecto? El voto electrónico ha sido un fiasco en gran parte del mundo. De hecho, en nuestro continente, cuando se ha implementado el voto electrónico, hemos estado plagados de problemas de fraudes. El último en las elecciones locales en República Dominicana, ni hablar lo ocurrido en Venezuela en sucesivas intervenciones de las máquinas de votación. Incluso en países más desarrollados han habido problemas con la tecnología de voto electrónico. El voto electrónico no sirve. El voto más fiable es la cédula de papel única, donde el ciudadano se acerque a la urna y pueda emitir su voto con padrones electorales conocidos por todas las personas, con organización y con la mirada atenta de los ciudadanos que puedan hacer un conteo público de los votos. Esa es la forma que sin duda genera mayores certezas a un proceso electoral. Claro. El voto electrónico no es una buena medida, fracasa incluso en elecciones menores. Acá en Chile, cuando se ha tratado de implementar, por ejemplo, en elecciones de partidos políticos, hemos tenido sucesivos problemas, por lo cual no es recomendable a pesar del lobby que hagan algunas empresas para que esto se implemente. Bien, listo. En todo caso, el voto electrónico no garantizaría una verdadera fiesta democrática. Ahora, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que, digamos, dada la experiencia que ustedes tienen en Chile, de algunas recomendaciones al sistema electoral peruano, a los ciudadanos, para que tengamos unas elecciones exitosas el próximo 11 de abril. Bueno, lo primero, que la democracia no se detiene por pandemia, no puede detenerse, no puede ser una justificación. Por lo cual aquí es muy importante la unidad de todos los peruanos, tanto los partidos políticos como aquellos ciudadanos independientes que quieran participar de una elección.
porque cuando fracasa la democracia fracasamos todos. Lamentablemente nuestros países viven en crisis democráticas constantemente, tanto el Perú como Chile en el último tiempo y en nuestro pasado, por supuesto, también de manera bastante dolorosa para lo que fue nuestro devenir democrático. Y por lo mismo hay que cuidar las elecciones. Entonces, hagamos procesos electorales que sean exitosos, cuidémonos entre todos, que los candidatos no se aprovechen. La pandemia no es una buena excusa para hacer campaña. La pandemia es una desgracia para todos nosotros, pero que no sea una desgracia para la democracia. Así que invitarlos a participar, invitar a la autoridad electoral a invitar a esa participación, a educar bien y que tengamos efectivamente elecciones que le puedan dar a Perú una estabilidad democrática, que sigan dando el crecimiento económico, porque cuando al Perú le va bien, a Chile le va bien, a Latinoamérica le va bien y finalmente, lo más importante, a nuestros ciudadanos les va mucho mejor. Así es, listo, muchísimas gracias. Nos quedamos con la frase que usted ha indicado: la democracia no puede parar por ningún motivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa aquí en JN Noticias y volvemos. Presten mucha atención a la siguiente información porque mañana llegan las 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. Este envío completa el lote de 1 millón de vacunas. Así lo anunció el presidente de la República, Francisco Sagasti. El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que mañana 13 de febrero llegarán las 700.000 vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Este lote pertenece al 1 millón de dosis acordadas en esta primera entrega. El segundo lote de 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm ya está en camino. Como pueden ver ustedes en el mapa que sigue el curso del avión, está a 420 kilómetros de Beijing, camino hacia Ámsterdam, donde llegará mañana en la mañana. Se hará el transbordo y estaremos recibiendo estas 700.000 dosis de vacunas que completan el 1 millón acordado con Sinopharm el día sábado en la noche. Es importante recordar que la llegada del primer lote de vacunas de 300.000 dosis fue el pasado 7 de febrero. Al día siguiente inició la etapa de vacunación en hospitales. Sagasti indicó que contamos con 1.000 vacunadores a nivel nacional. Señaló además que las dificultades se presentarán en el proceso. No obstante, espera que todos nos sumemos a esta tarea, tanto el sector público como el privado. Por supuesto que habrán dificultades, pero con el tesón, con el esfuerzo, con el ingenio y con el compromiso de todas las personas involucradas en los servicios de salud y especialmente en la vacunación, superaremos todas esas dificultades muy pronto. Por su parte, la premier Violeta Bermúdez anunció la ampliación de la cuarentena por 14 días más en las regiones con riesgo extremo de contagio por el nuevo coronavirus. De este modo, el confinamiento durará hasta el 28 de febrero. Tenemos ahora información de la Agencia Andina de Noticias. Nos informa Ana Bendezú. Adelante. Bienvenidos desde la Agencia Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. El gobierno ejecutivo oficializó la creación del programa de apoyo empresarial a las micro y pequeñas empresas PAE-MIPE, cuyo objetivo es garantizar los créditos de capital de trabajo de los sectores productivos. Mediante decreto de urgencia se dictó medidas complementarias destinadas al financiamiento a micro y pequeñas empresas para la reducción del impacto del COVID-19. El Ejecutivo aprobó la guía de acondicionamiento de espacios públicos abiertos en el marco del estado de emergencia por el COVID-19. Así lo estableció el Ministerio de Vivienda a través de una resolución. La norma señala que los gobiernos locales serán los que implementen la guía. El Ministerio de Educación presentó el proyecto especial de la inversión pública Escuelas Bicentenario, que busca modernizar la infraestructura de 59 colegios de Lima Metropolitana y 16 instituciones educativas emblemáticas de otras regiones del país para favorecer a los 102.000 escolares. Este consiste en una cartera de inversiones que contiene 75 proyectos por más de 2.800.000 soles y contará
con la inversión y asistencia técnica de países que contratarán con el Estado bajo acuerdos de gobierno a gobierno. La jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, indicó que el gobierno actúa con transparencia en el proceso de vacunación contra el COVID-19, desde la compra hasta la aplicación de las dosis para ponerle fin a la pandemia. El Pleno del Congreso debatirá hoy la acusación constitucional contra César Inostroza y ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta comisión del delito de organización criminal. Estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, no se olviden de visitar andina.p. Ahora sí, vamos con lo anunciado, el testimonio de la jefa de inmunización en Huancavelica, que perdió a 3 familiares y ahora recibe la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Adelante con el informe. Con mucha esperanza, con mucha emoción para poder protegernos y proteger a nuestra familia por el trabajo que realizamos. Estas fueron las emotivas palabras de la jefa del área de inmunizaciones de salud en Huancavelica, Daniela Chumbes, cuando estaba por recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y recordaba las tristes pérdidas de sus seres queridos, quienes fallecieron por este terrible virus. Hemos tenido a los suegros, a los tíos, muchos se han fallecido y es muy triste, pero como le dije, es una esperanza para el mundo que hayan salido estas vacunas a erradicar estas enfermedades, Dios quiera, y se termine pronto la pandemia. Esta noble ciudadana y gran profesional confesó sentir mucha impotencia al no poder ayudar más a las personas que llegan al nosocomio contagiadas de este virus mortal. La impotencia de no poder salvarlos estudiando esta carrera. Quisiera haber podido hacer más, pero no se puede. No se puede. Cuando la enfermedad está muy avanzada, quizás recomendaciones ir cuando los síntomas están iniciando para poder salvarlas. Ante esta terrible situación, la profesional de la salud hizo un llamado a la población para que no se expongan innecesariamente y cuiden su salud y la de sus familiares. Es feliz en sus reuniones, es feliz en sus festejos, pero nos exponen a todos, no solo a su familia, expone al personal de salud que está yendo a cumplir su labor, a salvar vidas por vocación. Por su parte, el médico internista de salud Leonid González, quien fue el primero en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Huancavelica, también recordó situaciones duras cuando tuvo que pasar visita a 32 pacientes en el hospital, de los cuales 10 necesitaban ventilador mecánico, pero solo contaban con 2 equipos. Finalmente, Daniela Chumbes recalcó que ante esta terrible situación vivida por la pandemia del coronavirus, la vacuna es la mejor solución. Sin embargo, no hay que descuidarse y continuar empleando los protocolos sanitarios establecidos. Tras haberse vacunado por estar en la primera línea de la batalla, el personal de salud pide a la población peruana confiar en la vacuna y no bajar la guardia sobre las medidas sanitarias. Pidió a la población peruana confianza y señaló que este momento que atraviesa el país es el inicio del fin de esta terrible pesadilla sanitaria. Así lo expresó César Cano, médico intensivista de la UCI del Hospital de la Policía. Cano, junto a Jackson Xuña, licenciado en enfermería de la Microred de Salud Nauta, y Gladys Isla, coordinadora de campañas de salud en CISOL Salud, exhortaron a la ciudadanía a tener confianza en la labor de nuestras autoridades y a no bajar la guardia, a seguir cuidándonos y evitar contagiarnos. Raúl Porras, médico jefe de emergencia del Hospital Militar Central, y Liz Gómez, enfermera del Centro de Salud Santa Rosa de Saco de la Oroya, indicaron que con la vacuna podrán seguir ayudando a la población peruana en esta emergencia sanitaria. En el proceso de vacunación ayudamos a que el virus se limite y no se propague, como lo está haciendo en estos momentos, afirmó Grace Escobedo, médica auditora de la clínica Ricardo Palma. Todos ellos recibieron la vacuna contra la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria.
Y en Trujillo, la Contraloría supervisó las condiciones de almacenamiento de las vacunas contra la COVID-19. Veamos el informe en nuestro canal aliado TV Cosmos. Representantes de la Contraloría General de la República, junto al gobernador regional Manuel Yempén, supervisaron el almacén regional de vacunas en la avenida Teodoro Valcárcel, en el Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU del Ministerio de Salud, donde permanecerá el primer lote de dosis para inmunizar al personal de salud de áreas críticas que están en la primera línea de lucha contra la COVID-19. Nosotros tenemos una cámara frigorífica que hemos acondicionado especialmente para la recepción de la vacuna contra la COVID, que garantiza la calidad de conservación de la cadena de frío durante todo el proceso de almacenamiento de esta vacuna, el proceso de distribución. Hemos tenido el acompañamiento de la Contraloría, quienes nos han venido a supervisar que cumplamos con todos los procesos, y también nos van a estar acompañando en todo el proceso de distribución. Una capacidad para almacenar 1 millón de dosis tiene esta cámara de frío. Cabe indicar que el primer médico en ser vacunado fue el doctor Alejandro Loyola Díaz, de 39 años, con más de 13 años de experiencia en medicina interna. Actualmente es jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Regional Docente de Trujillo y docente de la Facultad de Medicina de la UNT. Estamos ahora enlazados con los amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 12 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas participó en la presentación del Informe Global de Desarrollo Humano 2020, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Durante su intervención señaló que el MIDIS, mediante el proyecto Haku Wiñay del programa FONCODES, despliega esfuerzos para innovar y generar oportunidades para los pequeños productores, tanto en agricultura como en otras iniciativas de producción. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de manera complementaria a estos esfuerzos, a través de FONCODES, en su modalidad de trabajo Haku Wiñay, también se vienen desplegando esfuerzos de innovación y inclusión de oportunidades productivas para pequeños productores, no solamente en el campo agrario, sino también incluyendo iniciativas vinculadas a la producción, por ejemplo, de artesanía. A todo esto hay que seguir imprimiéndole de manera cada vez más nítida los enfoques de género, de interculturalidad, que permitan seguir generando oportunidades centradas en las personas. Para prevenir la propagación de la COVID-19, en el distrito de San Juan del Lurigancho se realizaron pruebas de antígeno a más de 1.000 socias de comedores populares adscritos al programa de complementación alimentaria del MIDIS. Previamente, en el distrito de La Victoria se tomaron 134 pruebas y está previsto realizar 340 pruebas más en el Cercado de Lima. Así lo informó Renzo Silva, director de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales. Con el MINSA, con la Defensoría del Pueblo y con el gobierno local de San Juan del Lurigancho y otros más gobiernos locales, la realización de pruebas de antígenos para preservar su salud y hacer un diagnóstico temprano y mantener la atención permanente que tienen los comedores populares. Estamos realizando más de 1.500 pruebas donde vamos a tener a 3 distritos beneficiarios en esta primera etapa, La Victoria, ahorita en San Juan de Lurigancho y Lima Cercado la próxima semana. El médico intensivista Franklin Mendoza invoca al personal de salud a evitar las formas graves de la COVID-19 mediante la vacunación. Las vacunas evitarán que hagamos síntomas graves de la enfermedad que nos podría llevar a la muerte. Por ello, yo pondré mi hombro por mi Perú y me vacunaré contra el COVID-19. Si eres personal de salud, tú también pon el hombro por el Perú y vacúnate. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, y terminamos la semana como siempre con cultura. Por eso le damos pase a Carolina Díaz y su agenda cultural.
Gracias, Paloma, por el pase. Y ahora en el bloque de Agenda Cultural queremos informarles que la Municipalidad de Lima pone a disposición de todos distintos cortometrajes en su página oficial de YouTube. Entre ellos está el corto El abuelo de Címero, del director Raúl Saco. Su historia se enmarca en cómo una persona de la tercera edad imagina a diversos personajes de la historia del Perú y piensa qué hubieran hecho ellos si vivieran en este tiempo de pandemia. Esta cinta fue seleccionada de la convocatoria de proyectos Cultura desde Casa, que es organizado por la comuna limeña. Ustedes pueden encontrarla con el nombre El abuelo de Címero en la página oficial de YouTube de la Municipalidad de Lima, así también como otros cortometrajes que hemos recomendado en anteriores semanas. Bien, ahora por otro lado les queremos contar que la Biblioteca Nacional del Perú está poniendo a disposición de todos a través del aplicativo BNP Digital distintos materiales de manera virtual. Ustedes podrán ver pantallas en donde podrán encontrar libros virtuales. Como vemos, en las pantallas encontrarán obras literarias clásicas, modernas, de distintos autores y que además están disponibles para el préstamo durante 2 semanas. Podrán descargar el libro o también el audiolibro de algunos títulos y tenerlo en la estantería de su aplicativo. Pueden encontrarlo en Play Store o App Store como BNP Digital. Bien, y pueden disfrutar de distintas propuestas literarias. Bien, hasta aquí con la Agenda Cultural. Nos vemos el lunes. Ahora les contamos que Jenny Quispe Quiquijana, ex candidata por Puno, fue sentenciada a 6 años de cárcel por transportar droga. Tampoco podrá ejercer un cargo público por 3 años. Veamos. La ex candidata por Puno, Jenny Soledad Quispe Quiquijana, fue sentenciada por el Poder Judicial a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. El 7 de enero del año 2020, Quispe Quiquijana fue detenida en el terminal Manuel Odría, en Tacna, cuando transportaba 11,9 kilogramos de cocaína. La mujer reconoció su delito y se acogió a una terminación anticipada, por lo que en audiencia virtual, el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso su internamiento en el penal Pocoyay. Asimismo, se ordenó 150 días de multa y una reparación civil de 25.000 soles a favor del Estado. También fue inhabilitada por el lapso de 3 años para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Amigos, llegamos al final del programa. No deje de sintonizar los canales 44 y 516 de Movistar. Los dejamos con imágenes de hilo. Permiso.